Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Yo espero que bien. Hoy nosotros tenemos más una clase de clínica, uno donde vamos a charlar al respecto del tratamiento del asma, o sea, de la enfermedad causada por una hiperreactividad bronquial. Es una clase cortita, yo creo que va a ser bien rapidita, así para complementar la clase ahí donde hicimos diagnóstico y la clínica del paciente con asma. Entonces nosotros vamos a tratar de aprovechar al máximo esa clase porque siempre vienen preguntas de acá. Generalmente el oral es rico, riquísimo de preguntas de tratamiento de asma. Traté de agarrar el último consenso y entonces le dejé todo ya más fácil. Ustedes van a ver que hay algunas cositas sí que son pesaditas, pero la mayoría está muy sencilla y mucho más fácil que leer todo un consenso. Entonces, vamos a empezar con nuestra clase de tratamiento del asma. Bueno, el asma, entonces, solo para repasar, es un síndrome clínico caracterizado por una hiperreactividad bronquial, generando una obstrucción intermitente de las vías aéreas. Recuérdense que es un proceso inflamatorio crónico, así que si nosotros no tratamos, podemos tener consecuencias a largo plazo. La obstrucción, entonces, como nosotros ya vimos, es una obstrucción intermitente de la vía aérea que disminuye la luz bronquial, disminuye el flujo aéreo de aire y entonces aparecen sibilancias y disnea. Principalmente, generalmente ocurre durante el periodo de la noche o cuando el paciente entra en contacto con el factor desencadenante, que es la mayoría de las veces alérgeno. Nosotros recuérdense también de los factores de riesgo, tanto endógenos cuanto los exógenos, porque eso suele ser pregunta también de oral. Ah, ¿cuál fue la causa de la exacerbación de esa crisis asmática? Recuérdense que la principal causa sería la atopía que es desarrollada por cuenta de el contacto con ácaros, polen, pelo de gato, pelo de perro, lo que fuera. Entonces, recuérdense que lo más frecuente es la atopía por estos alérgenos que nosotros entramos en contacto todos los días. Como nosotros vamos a estudiar el asma y nosotros ya vimos eso en la otra clase, es sumamente sencillo. El asma se estudia de manera sistematizada. Podemos evaluar la función pulmonar con pruebas de la función pulmonar, por ejemplo, con espirometría y picoflujo, pruebas de hiperreactividad bronquial. ¿Podemos pedir un laboratorio? Sí, podemos. ¿Podemos pedir una tomografía? Sí, pero no tiene ninguna indicación acá. Pero podemos pedir. ¿Podemos pedir una placa, una radiografía de tórax? Podemos, pero no nos va a servir de nada porque el asma es una enfermedad reversible. Entonces, para diagnosticar asma, sumamente importante es saber la clínica del paciente, que es tos, opresión torácica, disnea y sibilancias. Sí o sí hay que saber eso. Y a partir de eso, nosotros vamos evaluando los factores de riesgo que tiene el paciente y también la edad que desarrolló todo eso. ¿Por qué? No es lo mismo dar un caso clínico de un paciente con 20 años con un proceso de una hiperreactividad bronquial que un paciente con 60 años con un proceso de hiperreactividad bronquial. No es lo mismo, porque uno, nosotros vamos a direccionar nuestro diagnóstico para EPOC y ese paciente que nosotros estamos hablando vamos a direccionar a asma. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a ayudar a nuestro paciente con asma? Principalmente es clínica y, obviamente, aparte de la clínica, nosotros tenemos que corroborar y tenemos que cientificalizar, o sea, inventé una palabra ahora, pero tenemos que ver esa obstrucción con una espirometría. Entonces tenemos que documentar la obstrucción. Primero clínica, después documentar la obstrucción. Eso es lo que me faltaba. ¿Cómo nosotros podemos documentar esa obstrucción? O con una espirometría o con las pruebas de histamina o de metacolina. El gold standard acá, recuérdense que es la espirometría. Una preguntita que suele ser pregunta en el oral o en los exámenes es, ¿en una crisis asmática se hace o no se hace espirometría? Obviamente que depende, pero en 98% de las veces no se hace espirometría, se hace el peak flow, que es la flautita. El paciente expira y si tiene un volumen expiratório forçado en el primer segundo del peak flow menor de 200 o menor de 120 litros, ahí sí está hecho mierda. No sé ni cómo hizo ni cómo sopló, pero bueno. Diagnóstico de asma es básicamente espirometría. O si el paciente no puede hacer la espirometría, no consigue hacer porque es difícil de hacer, podemos utilizar las pruebas de hiperreactividad bronquial que se hacen
no en consultorio, sino que en el hospital. Diluimos la histamina y la metacolina y vamos inyectando esas porciones fraccionadas hasta que el paciente tenga la broncoreactividad. Broncoreactividad. En resumen, ¿cómo se hace el diagnóstico de asma? Entonces, primero, historia clínica más documentar la alteración de la función pulmonar. Después, nosotros podemos pedir un laboratorio de rutina. No es específico, pero puede tener un elevado conteo de IgE, más de 100 miligramos por litro, y podemos hacer las pruebas cutáneas alérgicas. Justamente eso estaría indicado como un segundo paso después de diagnosticar el asma, para descubrir cuál es su desencadenante. Podemos pedir análisis de esputo. Sí, recuérdense que el esputo del paciente con asma es un esputo brilloso no, bien claro, transparente, que parece que tiene unos cristalicitos, que son los cristales de Charcot-Leyden. Generalmente no es necesario pedir análisis de esputo, pero si quieren pedir, pueden pedir. Pero lo ideal acá es clínica y espirometría es lo suficiente para el diagnóstico. En resumen, entonces, yo tengo que buscar los síntomas y tengo que demostrar por una espirometría o por alguna prueba de broncoreactividad que mi paciente tiene hiperreactividad bronquial. Entonces, hago el cuadro clínico compatible, la espirometría con el broncodilatador, ahí sí, si da todo positivo, yo tengo un paciente asmático. Si da negativo, yo hago la prueba de hiperreactividad bronquial y si me da positivo es asma. Si me da negativo, no es asma. Así de fácil es. Entonces, historia clínica sugestiva, espirometría normal, test provocación. Si es positivo, es asma. Si es negativo, no es asma. O sea, si ya le hago test de provocación, positivo o negativo, ahí ya me da el diagnóstico certero. Pero como tiene muchas complicaciones el test con la histamina y la metacolina, se prefiere siempre hacer la espirometría. Así que se hace una espirometría normal, después con broncodilatador. Si la espirometría me da normal, ahí sí hago la test de provocación. Si mi espirometría me da que tiene una mejoría del VEF1 por broncodilatador de 12% y o 200 mililitros, ahí sí es positivo, ya es asma, ya tenemos que empezar a tratar. ¿Cómo se hace el tratamiento en el consultorio de asma? Manera bien sencilla y rápida. Acá está en inglés, pero vamos a pasar a español para que sea más fácil. Buenísimo. Siempre nosotros vamos a clasificar nuestro paciente en dos, en asma intermitente y asma persistente. A su vez, el asma persistente tenemos tres clasificaciones adentro de esa, ¿sí? Así. Entonces tenemos asma persistente leve, persistente moderado y persistente grave, ¿ok? En resumen, cuando nosotros vamos a empezar el tratamiento en un paciente que diagnosticamos poner hoy, nosotros siempre vamos a empezar en escalones, o sea, de acuerdo a su sintomatología, nosotros vamos a empezar a agregar fármacos o ir sacando fármacos. Por ejemplo, si el paciente, eso sería lo ideal, lo que está acá arriba es lo ideal, ¿sí? Si nosotros tenemos un paciente que tiene síntomas menos de 4 a 5 días a la semana, estamos delante de un paciente que generalmente se controla con una dosis de corticoide inhalado con formoterol, dosis bajas según lo necesario, o sea, es como si fuera una medicación de rescate. Si el paciente tiene síntomas la mayoría de los días o muchos despertares nocturnos por el asma una vez o más a la semana, nosotros ahí sí ya vamos a tener que pasar de cuando sea necesario, según necesidad, para un tratamiento de consolidación. O sea, el paciente va a utilizar un tratamiento de mantenimiento, todos los días se va a hacer el PAF. Si el paciente tiene mucha sintomatología, muchos despertares y no consigue controlar con la medicación del paso 3, nosotros vamos a subir la dosis del corticoide inhalado y del formoterol, ¿sí? Y vamos a dejar a dosis intermedias. Y si el paciente no controla con eso, ahí sí nosotros vamos a complementar ese formoterol y ese X. Podemos utilizar un omalizumab, un antileucotrieno, lo que fuera, pero inicialmente lo que nosotros vamos a hacer es paciente con asma intermitente, empezamos con X y formoterol según necesidad. Paciente con asma persistente leve, ya vamos a ver todo eso. Empezamos con X formoterol todos los días. Paciente con
asma persistente moderado, X formoterol todos os dias, doses bajas intermédias, e paciente com asma persistente grave, X formoterol a doses medianas ou altas. Já vamos ver todo isso. Eu sei que estou passando todo isso muito rápido, pero eu facilitei para vocês, para quedar mais fácil todo isso. Acá es, por ejemplo, el alternativo, ¿sí? Si nosotros no nos encontramos con formoterol, lo que generalmente no hay acá, nosotros podemos utilizar de rescate un salbutamol, un beta agonista de acción corta, ¿sí? Entonces, eso es el alternativo. ¿Qué se pregunta de todo eso? Vamos a la próxima tablita, porque sí o sí es básicamente la misma cosa, pero acá nosotros tenemos los fármacos. Por ejemplo, en esa tablita tenemos el tratamiento inicial del asma. Nosotros acá solamente vamos controlar con broncodilatador y corticoide inhalado. Básicamente eso. En cambio, cuando nosotros pasamos al asma ya tratado a largo plazo, ahí sí podemos agregar fármacos. Miren eso. Es muy similar, pero vamos a agregar algunas cositas. Por ejemplo, lo ideal es siempre paso 1 y 2, step 1 o 2, nosotros vamos a utilizar X formoterol según necesidad y a dosis baja, según necesidad. Paso 3, X formoterol todos los días, dosis baja. 4, X formoterol todos los días, dosis intermedias. 5, X formoterol, dosis intermedias altas, más algún fármaco. ¿Cuáles son los fármacos que nosotros vamos a agregar entonces para quedar más fácil? Si, por ejemplo, el paciente tiene, en el paso 1, es un paciente intermitente, asma intermitente, nosotros lo que podemos hacer por él es tomar X siempre que tome SABA, o sea, un salbutamol, que SABA es short, entonces es un broncodilatador de acción corta. Después, paso 2, X de mantenimiento a dosis baja y un SABA cuando necesario. Paso 3, X más LABA, o sea, budesonide y formoterol, mantenimiento baja. 4, misma cosa, mantenimiento baja, X formoterol, mantenimiento baja, pero puede agregar algún fármaco controlador. Y 5, ahí sí, va al neumólogo y que el neumólogo haga el milagro, porque si no mejoró con eso, no sabe lo que va a necesitar. Pero en líneas generales, yo hice acá, para resumir y dejar más sencillo, es que el paciente con asma intermitente es aquel paciente que tiene menos de 2 síntomas diurnos por semana, menos de 2 nocturnos por mes, no tiene limitación de la actividad diaria y utiliza el rescate menos de 2 veces por semana. Ese es el paciente intermitente. ¿Cómo nosotros vamos a tratar? Con X formoterol cuando necesario, sin necesidad. Así es, fácil, fácil. Ah, pero si yo no tengo formoterol, ¿qué yo puedo utilizar? Una budesonide, o sea, un X más un salbutamol. Eso yo puedo hacer. Lo ideal acá, en el escalón 1 del asma intermitente, es X formoterol. Sumamente fácil. Más fácil que eso es imposible. Cuando nosotros vamos al asma persistente leve, ¿qué es el asma persistente leve? Es aquel paciente que tiene más de dos crisis por semana, más de dos diurnas, más de dos crisis nocturnas por mes, tiene leve limitación en la actividad diaria y utiliza el rescate más de 2 veces a la semana. Entonces ya pasamos al escalón 2. ¿Cómo nosotros vamos a controlar ese asma? Nosotros vamos a utilizar X formoterol según necesidad a dosis baja y si no funciona con eso, nosotros podemos hacer una dosis de X diario a dosis baja más SABA según necesidad. Y podemos agregar un antagonista de los leucotrienos, que es el zafirlukast y montelukast. Entonces, en resumen, es persistente leve, es X formoterol según necesidad. O sea, acá arriba, paso 1 y 2, X formoterol según necesidad. No hay mucho lo que hacer. Bueno, pero mi paciente tiene un grado 2, un paso 2, pero no controla. Entonces nosotros agregamos un montelukast o zafirlukast a ese paciente. Simple y sencillo. Estadio 3, que sería el asma persistente moderado, es aquel paciente que tiene síntomas diurnos todos los días, diarios, nocturnos, casi todos los días, bastante limitación de la actividad diaria y utiliza rescate más de 2 veces a la semana. Ahí sí, ese paciente sí en el escalón 3, nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener la misma medicación, X más formoterol, y vamos a subir un poquito la dosis. Miren, X formoterol a dosis baja o
nosotros podemos utilizar X a dosis intermedias más LAVA, según necesidad, o X dosis bajas más un Zafilocast o Montulocast, o X dose baja cuando se utiliza SABA, el rescate. Entonces, para resumir todo eso, en el escalón 3, en el paso 3, lo que nosotros vamos a hacer es X formoterol todos los días a dosis bajas, ¿entienden? Sumamente sencillo. Paso 1 y 2, X formoterol sin necesidad. Paso 3, X formoterol, dosis baja, todos los días. Ah, pero no mejoró. Bueno, ahí sí le agrega un Zafilocast o un Montulocast, que es lo más frecuente, lo que más hay. Paso número 4 es aquel asma persistente grave que tiene síntomas diurnos todos los días, nocturnos todos los días, mucha limitación en la actividad física diaria, no, o sea, su calidad de vida es pésima, no consigue dormir bien. Entonces, ¿qué yo voy a empezar en ese paciente? Es un X más un LABA todos los días a dosis intermedias. Y después, si no funciona con eso, ahí sí, yo agrego al X y al formoterol, o sea, X formoterol, yo le puedo agregar un bromuro de ipratrópio o un bromuro de tiotrópio. Si no, yo puedo agregar X a dosis altas, tiotrópio o antagonista de los leucotrienos. O sea, yo le hago un combo en el asma persistente y grave, escalón 4, yo le hago X más formoterol, diario dosis intermedia. Si no funciona, le agrego tiotrópio. Si no funciona, le agrego un montelukast. Ese es el orden. Después, en el paso 5, ahí sí ya es con el neumonólogo. Ahí sí, el paciente no mejoró con nada de lo que yo hice. Ahí el paso ya es un poquito más profundo, porque ahí yo empiezo a entrar en los fármacos que son los corticoides orales, los inmunomoduladores y también la parte acá de ascenso de dosis muy brusco y muy, o sea, una dosis muy elevada. Así que ese paciente de grado 5 que es el refractario al tratamiento, yo derivo a neumonólogo y ahí sí él se encarga de ese mi paciente. Pero básicamente el grado 5 es X formoterol a dosis elevadas más un tiotrópio o ipratrópio, lo ideal sería tiotrópio porque tiene mayor tiempo de duración, y un antimonogloburina E, o omalizumab, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ese sería todo el tratamiento de asma de manera escalonada. Para resumir todo eso, vamos a mirar acá, vamos a mirar acá, 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 acá. Entonces, cuando yo tengo un paciente que está en el paso número 1, yo necesito X formoterol a dosis baja según necesidad. El paso número 2, X formoterol cuando necesidad. Paso número 3, X formoterol todos los días a dosis baja. Paso número 4, X formoterol todos los días a dosis intermedias. Y paso número 5, X formoterol todos los días a dosis altas. Solamente lo que nosotros tenemos que saber es que en el paso 1 es según necesidad. Asma persistente leve, paso 2, según necesidad también. Si no controla, ahí sí podemos poner todos los días. Paso número 3, todos los días dosis baja. Paso número 4, todos los días dosis intermedias. Y paso número 5, dosis elevadas. ¿Ok? Y ahí sí, ya está en el neumonólogo y ahí sí va a ser tratado por ese especialista en pulmón. En resumen del tratamiento, ¿qué nosotros debemos saber? Yo sé que pasé a full eso, sí o sí va. Ustedes van a tener que mirar esa clase 2 a 3 veces para grabar. Pero el oro está en lo siguiente. Yo tengo que saber diagnosticar mi asma, ¿sí? Si es un intermitente, o sea, si es un asma intermitente o un persistente, leve, moderado o grave. Entonces, si es intermitente, ya sé mi diagnóstico, ya sé mi tratamiento, sumamente sencillo. Y ahí después, cuando yo paso al persistente, leve, moderado y grave, pero el tratamiento siempre es lo mismo, gente. Ixiformoterol, ixiformoterol. Ah, pero es un paciente grado 3. Ah, bueno, ixiformoterol, ¿a qué dosis? Dosis baja o intermedia, si necesario. ¿Y que yo puedo agregar? Un antileucotrieno, que sería el montelukast. Pero no controló. Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo subo la dosis del ixiformoterol y sigo con Zafiro y Montelukast. No mejoró. ¿Qué yo hago? Paso al step 4. Bueno, step 4. ¿Qué yo tengo que hacer? X formoterol a dosis moderadas o altas, ¿sí? Depende del paciente.
Ya le agrego un monte, Lucas. Ya puedo le agregar ahí mismo no sería lo ideal, pero puedo agregar si el paciente no mejora un bromuro de hipratrópio o chiotrópio sería lo ideal. Y si no mejora, pasa al grado 5. Grado 5 sí, neumonólogo, ahí sí va a utilizar el omalizumab. Omalizumab es carísimo. Creo que en Brasil, cada jeringa está en torno de 20.000 reales, creo, por mes, porque cada aplicación es cada 26 días, una aplicación es cada 26 días, 24, 26 días. Lo mejor que hay, tiene mucho menos efecto adverso, pero es carísimo, entonces se deja lo último. Ese es el tratamiento de asma. No pierden la cabeza sabiendo, intentando saber, sí, pero 0,05, no sé qué. No, tratamiento de asma simplificado es eso. Pa. ¿Sí? Eso es el tratamiento de asma. En la próxima clase nosotros vamos a ver el tratamiento de la crisis asmática. Crisis asmática, sumamente sencillo, sumamente fácil y rápido. Ustedes van a ver que crisis asmática es una clase de 5 10 minutos. Rapidísimo la clase. Bueno, gente, espero que cualquier duda que ustedes tengan me envíen un mensajito. Si yo hablé algo mal, por favor, me expliquen. Esa es la última guía que yo encontré, es de 2022. Entonces, cualquier duda que ustedes tengan, me avisen que yo corrijo y, obviamente, cualquier duda que yo pueda ayudarles con metodología de estudio, con dificultad en estudiar, me avisen y me envíen un mensajito que yo estoy a disposición de todos ustedes. ¿Sí? Muchísimas gracias por tu atención. Nos vemos en la próxima clase.